Hola a todos, sean bienvenidos a esta lección, la última lección de la unidad número 3. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar de los estilos contemporáneos de enseñanza y de evaluación. Aquí debemos de destacar que pertenecen, ¿no?, estas acciones a tres elementos fundamentales. El primero, a las metodologías activas, ¿no?, que son los temas que vamos a tocar eh, de esta lección, los nuevos paradigmas pedagógicos, ¿no?, de cómo entendemos el aprendizaje y las herramientas digitales como tecnología facilitadora para el proceso de orientación aprendizaje. En este momento de transformación en las aulas del siglo XXI, donde la inmersión de la tecnología y pues el aparecimiento de la pandemia, ¿no?, de la COVID-19, pues han venido modificando la cultura, ¿no?, del proceso educativo. Pasamos de que tener estudiantes de manera presenciales a tener ahora estudiantes virtuales, estudiantes que usan sus dispositivos para interconectarse con sus compañeros y para dialogar en clase. Y donde ahora pues el enfoque práctico predomina, ya no solo la teoría, sino pues ahora cómo implementamos cambio, ¿no?, en la realidad docente con el tema de las herramientas digitales que hoy tenemos a disposición. Y aquí pues la formación docente que ustedes reciben dentro del diplomado es clave para realizar estos cambios de manera efectiva. Los objetivos de esta clase pues están orientados a pues abordar las temáticas, ¿no? Primero pues ver el impacto de las TIC. Vamos a tratar de comprender cómo la tecnología está pues cambiando la dinámica tradicional de profesor-alumno, naturalmente su identidad, ¿verdad?, en el proceso. Enfatizar que aquí ya no es un modelo, ¿verdad?, unidireccional ya con la implementación de las TIC, sino que buscamos que sea un modelo más interactivo, interrelacional y colaborativo, ¿no? Como segundo objetivo, pues tenemos el tema de las metodologías contemporáneas. Aquí buscamos pues ver cómo presentamos, ¿no?, las tres metodologías clave que vamos a cubrir para efectos de este módulo. Vamos a hablar del Flipped Classroom, ¿verdad? Invertir el modelo tradicional de clase, el aprendizaje basado o centrado en proyectos y la gamificación como herramienta lúdica, ¿no?, para motivar el aprendizaje. Y luego, pues, el tercer objetivo, que es la evaluación formativa, de donde, pues, buscamos destacar la importancia del feedback inmediato en tiempo oportuno en el proceso de aprendizaje, mencionar algunas herramientas digitales que permiten el seguimiento continuo y, pues, conectar el aprendizaje naturalmente del estudiante de manera autónoma. Entonces, estos son los tres elementos que vamos a abordar para crear una educación superior más efectiva y adaptada a los estudiantes de hoy en día bajo el contexto en el cual nos movemos el día de hoy. Iniciamos primero con la fundamentación teórica, en este caso, ¿verdad?, que vamos a hablar de la concepción pedagógica. La pedagogía moderna ha evolucionado significativamente, ya no es estática ni limitada a lo que ocurre en el espacio de aulas con aquel montón de sillas con una pizarra, ¿no? Hay tres características que hoy definen la pedagogía actual. Primero, que es dinámica; segunda, que es holística; y tercera, que es ubicua. La primera, hablamos de dinámica porque es flexible, es adaptable y responde a los cambios constantes, que no se queda desfasada, vamos a decirlo. Hay un periodo de transición normal, pero no se queda desfasada en el sentido de lo que está surgiendo, de lo que es tendencia. Una perspectiva holística, puesto que considera al estudiante en su totalidad y no solo en aspectos meramente cognitivos, y ubicua, que esta ocurre en cualquier lugar y en cualquier momento, no solo en los espacios formales y tradicionales, ¿no? Ya no solo es en el aula, no solo es en la universidad, ocurre en todos los espacios de la vida cotidiana, sean estos estructurados totalmente o no estructurados totalmente, con lo que nosotros trabajamos desde la educación formal. El cambio aquí fundamental es que pasamos de un modelo de transmisión, como lo hemos venido sosteniendo durante todo de este módulo,
de contenidos a una construcción de compartida del conocimiento, pasar de transmisión de contenidos a construcción compartida del conocimiento. Y esto pues significa que los docentes y los estudiantes son co-constructores del aprendizaje. Y, desde esta perspectiva, pues el enfoque es adaptable a cualquier contexto, lo que hace naturalmente relevante para la educación actual. Hay tres pilares, ¿no? Pedagógicos y teóricos, ¿no? En primera, pues, es la mediación pedagógica, que en este caso, al existir ya la implementación de estas tecnologías, pues, el rol del docente cambia, ¿no? En este caso, el tutor acompaña, no transmite, acompaña en ese proceso de construcción. Ahora el docente actúa como un guía, como orientador, facilita que los estudiantes pues puedan aprender por sí mismos en la interacción con nosotros, en la socialización del conocimiento entre compañeros, ¿no? Algunos pueden tener un tipo de experiencia y aproximación al tema de estudio, otros pueden tener otro, y ahí es donde se hace el enriquecimiento entre las partes, ¿no? El aprendizaje colaborativo, pues, es donde creamos esa interdependencia positiva en los grupos, ¿no? El éxito de cada uno depende del éxito del grupo, ¿verdad? Hay una correlación de objetivos y de intereses, y a nivel grupal nos va bien, a nivel individual también nos va a ir bien. Donde trabajar juntos pues genera resultados que nadie podría lograr solo, puesto que ahí valorizamos, ¿no? Las construcciones, el movimiento que los otros van realizando y lo vamos adicionando con nuestro proceso propio, ¿no? De aprendizaje y de desarrollo. Y es algo más que trabajar juntos, sino que es aprender todos juntos, lecciones juntos para todos, ¿no? Y claro, esto se mueve dentro de una perspectiva de constructivismo social en el cual el aula, y volvemos a tomarlo en consideración, es un espacio donde o el cualquier espacio, no es solo el aula presencial, sino que puede ser el aula virtual, pues es donde se desarrollan esas interacciones, ¿no? De ideas y valores, el conocimiento, y partimos aquí de los saberes previos de cada participante, ¿no? Para empezar de ahí su proceso de construcción. Y aquí la clave es que el estudiante pues mantenga ese diálogo constante para poder construir nuevos conocimientos, y donde el estilo de liderazgo también dentro del grupo debe de permitir y posibilitar estas condiciones, porque es no solo es generar la actividad, sino que las condiciones también en el desarrollo de esa actividad pues puedan ser desarrolladas de la mejor manera posible. Ahora bien, dentro de los estilos contemporáneos de la enseñanza, vamos a hablar del flipped classroom, ¿no? La clase invertida. Aquí los estudiantes estudian la teoría en casa mediante videos, lecturas, podcasts, grabaciones de clase, ¿verdad? Y antes de llegar a la clase, ellos se preparan, ¿no? Hacen anotaciones, preguntas, contenidos de estudio, mapas conceptuales, mapas mentales, diagramas, etcétera. Y aquí, pues, esto libera naturalmente de esa necesidad imperiosa de muchas veces de algunos por temas de creencia, de que todo tiene que ocurrir presencial, porque si no es presencial el estudiante no aprende. Va a aprender en la medida que exista ese compromiso. Así como en presencial hay un montón de sonámbulos que llegan a hacer misa de cuerpo presente, pero que su mente, su corazón está en otro lado, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la educación virtual, y muchos de ustedes seguramente aún en el diplomado lo están viviendo, ¿no? Unos creerían, ¿no? Que si fuese presencial lo aprenderían mejor, asimilarían mejor, pero hay otros que si no fuese por esta mediación virtual no lo podrían aprender, ¿no? Aproxima, ¿no? Y mejora la cobertura. Veamos ese elemento positivo que tiene la inserción de las tecnologías dentro de la educación. Aquí hay que destacar algunos elementos principales, ¿no? Que cada alumno pues puede avanzar verdaderamente a su ritmo, no al ritmo que le coloca el docente, no al ritmo que le colocan sus compañeros, sino que a su propio ritmo y sin presiones de tiempo, ¿no? Cada quien, pues, si yo puedo en la mañana, pues atiendo eso por la mañana, si puedo por la tarde, atiendo por la tarde, y si atiendo por la noche, atiendo por la noche. Pero
armo yo mi espacio en función de mi agenda. En este caso, ustedes como docentes pues pueden enfocarse, ¿no?, en dar ese acompañamiento personalizado. ¿Qué es lo que vamos a hacer de manera asincrónica nosotros con los trabajos que ustedes van a realizar del registro anecdótico? También los estudiantes bajo este esquema pues desarrollan autonomía y responsabilidad por su propio aprendizaje. Ya ellos saben que nadie los va a andar correteando, ¿verdad? Para que lean, estudien, sino que por sí solos, pues ustedes puedan gestionar y así sus estudiantes puedan gestionar su propio aprendizaje. Y las clases presenciales o sincrónicas, en este caso, como lo vamos a trabajar nosotros, pues son los espacios de debate, de resolución de problemas y actividades prácticas que nos permitan ver ese accionamiento, ¿no?, de la competencia, de la articulación del conocimiento, de las experiencias previas y de sus habilidades, naturalmente, que pues o están desarrollando o han ido desarrollando a lo largo de la vida. Eh, Esto claramente convierte las sesiones en el aula en algo más participativo y significativo. Imagínense que yo esperara hasta que tengamos nuestros encuentros sincrónicos para poder abordar estos temas. No daría el espacio en primera instancia, tendríamos que hacer que el diplomado o por lo menos este módulo durara unas 7, 8 semanas, si lo mantenemos en esta modalidad de solo los viernes, ¿verdad? O sea, se extendería demasiado. Eh, en algo que si se prepara, lo conceptual se prepara de manera sincrónica para que ustedes, pues como lo mencionaba yo, ustedes mismos se organizaran, ustedes mismos se programaran y en función de eso fueran avanzando en los contenidos. Y en función de eso también ir haciendo, en este caso, sus anotaciones y sus esquemas, porque ustedes saben que vamos a tener esas rondas de participación, ¿no?, donde cada uno pues va a dar un aporte de qué entendió, qué aprendió, qué considera positivo, qué considera negativo de lo que vio en el desarrollo de la clase, en este caso de las clases grabadas. Y lo presenta delante de todos, ¿verdad? Para que ahí entre todos pues haya ese proceso de retroalimentación, de construcción colectiva. Entonces, esa es la parte de los beneficios, ¿no?, que posee este tipo de modelo. Ahora bien, la gamificación es la aplicación de mecánicas de juego, básicamente, en contextos educativos, ¿verdad? En este caso, para aumentar en este sentido la motivación, el compromiso y la retención del conocimiento, o bien, pues, encauzar, ¿no?, esos conocimientos que quizás han tenido algún grado de mala interpretación o de desviación y por lo tanto reduce la ansiedad, bueno, en algunos casos, ¿va? Porque yo he visto que hay gente que dice, voy a jugar para desestresarme y termina más estresado. Entonces, pero sí busca romper con el miedo de la ansiedad, de la evaluación y permite crear esa atmósfera un poquito más participativa. ¿Qué herramientas, ¿no?, nos podemos encontrar para podernos apoyar en esta gamificación? Pues, o en este aprender jugando, es Kahoot, por ejemplo, es una herramienta y de hecho ya lo utilizamos para la clase sincrónica 1. Pues aquí se crean cuestionarios en tiempo real con ranking, ¿no? Busca premiar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la premiación, del condicionamiento operante? Y bajo un sistema de reconocimiento, de premiación, pues eh, reforzamos la conducta de acertar y esta puntuación que convierte en el repaso en una competencia amistosa entre los estudiantes. Está Escape Rooms, que los estudiantes pues resuelven enigmas lógicos colaborativamente para superar algunos retos temáticos de contenido. Voy a dejar algunos videos dentro de esta lección donde ustedes pues puedan ver la ejemplificación de cada uno de ellos. El Flip Quiz, que son tableros de preguntas tipo concurso que organizan los contenidos de repaso de forma dinámica e interactiva. También el uso de insignias y puntos, que igual está basado, acuérdense, en la parte conductual, es sistemas de recompensas que reconocen el progreso y los logros de los estudiantes a lo largo del curso, ¿no? Es igual, todos tienen
intencionalidad de que en el marco de que no es algo sumativo, pues le permite a uno desarrollarse o ejecutar la actividad de manera más relajada, no estando en esos estadios de tensión, de estrés, de miedo paralizador, sino que más bien en este caso, pues da esa como confianza, ¿no? Para poderse equivocar y aprender del error. Otra estrategia de enseñanza que se utiliza bastante es el tema del aprendizaje en servicio, ¿no? ¿Qué es lo que indica esto? Pues básicamente es una metodología de aprendizaje académica con la intención de poner esos conocimientos a disposición de la comunidad, realizando servicio comunitario real. Y los estudiantes aquí no solo aprenden teoría, sino que aplican, ¿no? Resolviendo problemas sociales concretos. Y aquí lo que se busca es que esto desarrolle más que conocimiento técnico, un pensamiento crítico ante las situaciones en el mundo real, empatía y comprensión de las necesidades comunitarias y la responsabilidad ciudadana genuina de querer intervenir y ayudar, ¿no? La evaluación, naturalmente, es diferente porque aquí ya se usan escritura reflexiva, diarios de campo y lo que se busca ver es cómo crece la persona de manera personal y no necesariamente esto implica algún tipo de evaluación punitiva o de castigo, sino que es lo que se busca es que haya una progresión a nivel personal y pues también busca documentar, ¿no? Cómo el estudiante reflexiona sobre su experiencia. ¿Qué competencias claves se desarrollan acá? Pues pensamiento crítico, competencias ciudadanas, reflexión y metacognición al aprender a aprender y promovemos también el aprendizaje o el trabajo colaborativo en contextos que pueden ser en muchas ocasiones desafiantes. Esto naturalmente pues prepara a los estudiantes a ser ciudadanos comprometidos y no solo profesionales técnicamente competentes. Otra acción que también ustedes pueden desarrollar, más allá de las que ya hemos hablado, es el design thinking, ¿no? Pensar para crear. Aquí, pues, el pensamiento de diseño es una metodología estructurada para resolver problemas de forma creativa, con el usuario siempre en el centro. En este caso, sería, si fuese en nuestro caso, los estudiantes. Ya en el área de educación especialmente tiene un valor importante, ¿no? Da un aporte muy valioso que es desarrollar dos competencias. La primera es la empatía, ¿verdad? Y la interacción. Vamos a recorrer cuáles son esos pasos que se van haciendo, ¿no? En el proceso del design thinking. Número uno, empatizar es entender realmente quién es el usuario y cuáles son sus necesidades. Es definir claramente y enmarcar el problema de forma precisa. Luego, idear, que implica generar múltiples soluciones creativas sin limitaciones iniciales, por lo menos, ¿verdad? Prototipar, que es hacer materializar ya las ideas y en algo que pueda ser tangible y que se pueda poner a prueba, naturalmente. Y luego, que es probar o testar, ¿no? Que ya eso permite recopilar información que puede servir de retroalimentación y ver si es necesario, pues, reconfigurar alguno de los pasos anteriores. Aquí, el testar o el probar no es el paso final, sino parte integral del proceso de mejora continua. Por eso decíamos que era el último, pero que nos podía regresar a cualquiera de los niveles anteriores. Y aquí pues la evaluación no es algo que ocurra por partes, ¿no? Algo separado, sino que ocurre naturalmente cuando los usuarios, en este caso, interactúan con el prototipo y dan sus críticas, dan sus valoraciones, su retroalimentación que va a servir para la construcción de reflexiones, ¿no? De manera objetiva. También, ¿verdad? Tenemos que hablar de los nuevos paradigmas de evaluación. En este caso, ustedes saben que usualmente construimos mucho, ¿no? Nuestros procesos formativos a través de la evaluación formativa.
nosotros, perdón, sumativa. Nosotros aquí en este módulo hemos tratado, ¿verdad? Por todos los medios de colocar diversas, ¿no?, formas de evaluación. Y así seguiremos haciendo por los siglos de los siglos, ¿verdad? En este módulo. La evaluación como concepto lo entendemos que es la recogida de información que nos permite tomar decisiones. En este caso, comprender, medir en algunos casos el avance o el progreso. En el modelo tradicional, ¿no? Entendiendo el concepto de evaluación, pues todo se limitaba a pruebas puntuales, ¿no? Exámenes finales, controles de lectura, qué sé yo, ¿no? Pero todo de manera sumativa. Ahora buscamos un enfoque un poco más integral y continuo. En este caso, pues buscamos a través de 3 características clave es mover este nuevo modelo o estos nuevos paradigmas de evaluación. Primero, la evaluación debe de ser permanente y constante y no solo en momentos específicos, ¿verdad? Si usted tiene un proyecto, por ejemplo, para las licenciaturas que dura la clase, qué sé yo, 12 semanas, en esas 12 semanas el acompañamiento debe de ser de manera permanente. Y quizás en esas clases todavía se presta más por el espacio, ¿verdad? Que hay ese espacio tan holgado. En programas así de intensivos, como el diplomado, por ejemplo, tratamos, ¿no? En la medida de lo posible de ir haciendo esa evaluación de manera permanente. La evaluación formativa, pues aquella que va orientada al desarrollo y la mejora del estudiante, no calificar, sino que orientar, reencauzar, ¿verdad? El aprendizaje hacia los niveles donde nosotros deseamos que esto llegue. Usualmente este y el nivel anterior pueden estar asociados, pero también puede haber evaluación permanente sumativa. Entonces, por eso no podemos decir que en la evaluación permanente solo se da la evaluación formativa, también puede haber evaluación sumativa. Y diversificada, pues, es tratar de implementar múltiples formas de evaluación con múltiples herramientas de evaluación. Entonces, en esta transformación se reconoce que el aprendizaje es algo que va de manera procesual y que no es un momento y evento en específico, ¿verdad? La evaluación acompaña al estudiante a en su trayecto de formación de manera integral y completa, permitiendo en este caso, pues identificar fortalezas, áreas de mejora y ajustar también la enseñanza de manera rápida, en tiempo real y de manera oportuna. Vamos a hacer dos separaciones, ¿verdad? Porque como lo mencioné, la evaluación permanente puede ser sumativa o puede ser formativa. Entonces, quiere decir que puede trabajar bajo dos lógicas. ¿Y cuáles son las lógicas entonces? La lógica formativa, por un lado, y la lógica sumativa. En la lógica formativa, la evaluación pues se focaliza más en medir, clasificar, ¿no? Por ejemplo, como está en la imagen, aprobado, reprobado. Usualmente ocurre al finalizar un proceso. Entonces, hay un punto de corte, diríamos nosotros, ¿no? Eh, está centrada, por un lado, a buscar control, ¿no? Y por lo tanto, como nosotros somos los que generamos ese control o producimos que exista o esté centrada en el control, genera ansiedad que en los estudiantes porque ellos no conocen lo que se va a evaluar ni cómo se va a evaluar y las calificaciones en este caso, ¿verdad? Después de todo eso, son el producto final, ¿no? Ahora, en la evaluación formativa, el chip es diferente porque aquí buscamos regular para mejorar. Creemos en que esto debe de ser una acción continua, que no debe de ser una actuación puntual. La retroalimentación es la clave, es la herramienta propia de aprendizaje que el estudiante tiene para poder mejorar. ¿Se puede dar retroalimentación en la evaluación sumativa? Sí, sí se puede dar y ocurre en muchas ocasiones. Pero dentro de la evaluación formativa, esta es la herramienta que permite corregir aquellos elementos que se han desarrollado quizás no de la manera esperada u óptima. Está centrada en el progreso exclusivo del estudiante y orientada al crecimiento.
Por lo tanto, la pedagogía universitaria moderna no impulsa o nos debe impulsar a transitar hacia una evaluación más formativa que sumativa. Sí, entendemos, ¿no? Actualmente todos nuestros sistemas están orientados a la parte sumativa. Entendible, pero acuérdense que estamos en un contexto andragógico y la andragogía debe caminar para otro rumbo muy diferente al de la educación media básica, que en este caso debe de ser más procesual, más permanente y más formativo. Ahora bien, la evaluación formativa no solo es para el estudiante, también es una fuente de aprendizaje para nosotros como docentes porque vamos viendo qué cosas también nosotros debemos corregir o que quizás no hemos desarrollado tan bien que los estudiantes no hayan alcanzado también ese nivel esperado. Entonces eso nos permite reflexionar también a nosotros sobre nuestra práctica y mejorar continuamente, ¿no? Hay tres claves de la evaluación formativa, que número uno, debe de haber regulación pedagógica. La evaluación formativa no es para calificar, sino para ajustar. ¿Y ajustar qué? Nuestras acciones, nuestras estrategias. Y debemos estar atentos a las necesidades reales que cada estudiante presenta y adaptar estas actividades sobre la marcha. Debe de también haber o de entenderse que la evaluación debe entenderse como un espacio para el aprendizaje. Y esto va para ambas direcciones, ¿no? Nosotros como docentes aprendemos de lo que observamos en clase con nuestros estudiantes y los estudiantes aprenden a identificar o pueden identificar y corregir errores inmediatamente sin esperar que venga un examen final donde ya es demasiado tarde corregir y aprender. No, y se aprende con dolor. Entonces, lo que nosotros buscamos no es eso, sino que se venga a la comprensión, ¿verdad? Y que el estudiante logre desarrollar un significado en sí de la información que nosotros estamos mediando. Y luego, el proceso debe de ser sistémico y continuo. No es algo que, hacemos una vez en todo el periodo o en toda la clase, solo una vez, no, debe de ser constante. Debemos de observar cómo avanzan y cómo se comportan los estudiantes en cada etapa. Cada interacción en este caso se convierte en una oportunidad de evaluar y mejorar. Por eso yo decidí, ¿no? En el marco de esto, no tanto por control, sino que para poder acompañarlos sin la necesidad de estarlos molestando o pidiendo que suban archivos a Moodle. Es por eso que yo decidí crear estos Google Docs, porque así yo tengo acceso, puedo ver qué es lo que ustedes han avanzado, ver qué cosas se pueden mejorar, tanto de su lado como de mi lado, ¿verdad? Entonces, ahí es importante en este sentido esta estrategia y aquí ustedes están comprendiendo el porqué de mi toma de decisiones, ¿no? Ahora bien, debemos de considerar que la evaluación moderna no es una responsabilidad única del docente, es un proceso como cualquier proceso dentro de la andragogía compartido donde el estudiante participa de manera activa. Entonces aquí la clave está en la autoevaluación, que ya lo mencionábamos anteriormente, donde los estudiantes pues reflexionan sobre su propio desempeño y si están cumpliendo con los objetivos o los objetivos de aprendizaje que ellos se han trazado, sea con contrato o sea sin contrato, porque esto lo que busca desarrollar es la capacidad de pensar sobre cómo aprendemos o cómo aprenden ellos. La coevaluación es donde ya hay un involucramiento, ¿no? De los compañeros y se evalúan mutuamente, lo que va creando esa responsabilidad compartida y fortalece el aprendizaje colaborativo. Aunque también pueden haber disputas, pueden haber tensiones, es normal, pero es especialmente efectivo en espacios, ¿no? Donde exista esa colaboración, ese respeto, ese nivel de madurez. Y es lo que igual muchos no van a estar listos, pero si nunca lo implementamos, nunca lo estarán, ¿verdad? Y la heteroevaluación, ¿verdad? Que aquí es donde nosotros o ustedes como docentes entran, ¿no? Pero con un rol diferente, como guías y orientadores, no como jueces o verdugos, sino que aquí el feedback constructivo es más valioso que una simple nota, que una calificación. A ver, eh, yo digo, colocamos una calificación
decimos nosotros, acorde, ¿no? Al nivel de feedback y debe de ser, en mejor de los casos, acorde a rúbrica, ¿no? Y dar el feedback. Pero a veces es complejo cuando nosotros no hacemos una evaluación procesual como se debe o lo usamos como mecanismo nada más burocrático, solo porque me lo piden el coordinador de carrera o la vicerrectoría académica que tienen que presentar un avance los estudiantes. Si lo vamos a hacer así, mejor no lo hagamos, ¿verdad? Aquí debe de haber eminentemente, ¿verdad? Eminentemente ese compromiso de que el docente debe de dar ese feedback de tal forma o esa retroalimentación de tal forma que le permita al estudiante mejorar sus siguientes entregables, sus siguientes trabajos y más allá de que pongamos una calificación, sea 100, sea 99, sea 98, sea 60, sea 75, sea la que sea, pero más allá, lo importante es más el feedback que la nota. Y a veces nosotros nos focalizamos más en la nota que en el feedback, ¿no? Y ahí es donde está el error. Entonces, estas tres áreas, estas tres dimensiones trabajan creando un sistema de evaluación más completo, justo, integrador y motivador para nuestros estudiantes. La evaluación basada en competencias y rúbricas también es otro modelo de evaluación que de hecho nosotros tratamos de promover, ¿no? La evaluación moderna no solo se trata de hacer una verificación del conocimiento teórico, sino que va aún más allá de eso. Hay tres dimensiones que aquí buscamos trabajar juntas, ¿no? Con el diseño de estos instrumentos. El saber, es decir, lo conceptual, la teoría en sí dura propia, el saber hacer, pues cómo aplica ese conocimiento conceptual, cómo utilizan sus habilidades prácticas y ese saber ser, ¿no? Que ya implica las actitudes, los valores, la ética con los que los estudiantes actúan. Las rúbricas en este sentido son clave para la transparencia, porque el estudiante necesita saber también exactamente qué espera o qué esperamos nosotros de él, ¿no? Desde el día uno. Y esto elimina la sorpresa, elimina la arbitrariedad y reduce la injusticia y reduce también la insatisfacción. ¿Verdad? Un docente organizado, claro, reduce el nivel de estrés, el nivel de malestar, el nivel de desorientación de los estudiantes. El problema es que nosotros no tengamos estructurado bien esa clase y ya después vengamos a improvisar y en esa improvisación nos llevamos de encuentro al estudiante. Entonces, mucho cuidado en esos elementos. Tenemos que generar las mejores condiciones. No somos perfectos, sí, pero tenemos que generar las mejores condiciones para que los estudiantes sientan que hay certidumbre en el proceso y no que están navegando a la deriva. Además, las rúbricas en este contexto son una herramienta que permite la autorregulación. ¿Por qué? Porque los estudiantes pueden usarlas para revisar su propio trabajo antes de entregarlo, pudiendo hasta mejorar, ¿no? Continuamente, ¿no? O antes de entregarlo, volverlo a mejorar o a revisar para mejorar y así pues reducir el margen de error. Puede que lo haya, pero ya va a ser mínimo, ¿verdad? Entonces, eso en cuanto a algunos modelos de evaluación. Si ustedes me piden algún consejo, los últimos dos son los mejores, ¿verdad? Para los modelos con los cuales nosotros trabajamos. Ahora bien, aún entendiendo sobre los estilos contemporáneos de enseñanza y evaluación, no podemos dejar de hablar de herramientas digitales que lo hemos venido abordando. Yo sé que desde el módulo 1 hasta la actualidad, ¿no? En el módulo 4, ¿verdad? Y aquí las TIC, pues debemos de reconocer que han transformado completamente no solo el cómo enseñamos, sino que también el cómo evaluamos a los estudiantes y los hablábamos con las herramientas que precisamente vimos, ¿no? Dentro de esta presentación en las diapositivas anteriores. ¿Por qué? Porque antes el feedback era tardío, era genérico, desmotivador, y ahora es más rápido, contextualizado y motivador. Y el feedback inmediato como tal, pues permite que los estudiantes puedan corregir los errores al momento, entiendan por qué se equivocaron y mantengan la motivación durante el proceso de aprendizaje. Esto es especialmente importante porque reduce la ansiedad ante la evaluación
y convierte el feedback en una herramienta de aprendizaje, no de castigo. Y a veces aquí es donde perdemos nosotros el norte, ¿no? Aquí queremos con el feedback castigar, ¿no? Bueno, como tuvieron aquel montón de errores, por eso van a perder aquel montón de puntos. Si buscamos, si el centro de todo esto es la formación del estudiante, entonces yo debo de evitar castigar lo más posible. Debo de evitarlo. No digo que no van a haber consecuencias negativas en el caso de no seguir instrucciones, en caso, debe de haber algún, pero no debe de ser aquel castigo que desmotive, ¿verdad? Que, bueno, como igual me va a valer solo un punto y valía 10, pues ¿para qué lo hago? No me va a servir de nada. El estudiante también necesita esa motivación, ¿no? Para poder hacer los trabajos. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre el castigo y la motivación. Lo hago para aprendizaje, aunque no me den todos los puntos, pero estoy aprendiendo al momento de realizarlo. Mantengo la motivación. Pero si al final castigo tanto que genera desmotivación, entonces no estamos logrando nuestro objetivo. Vamos a utilizar, ¿no? Para hablar de estas plataformas digitales que sirven para evaluación, aparte de la inteligencia artificial que ya muchos ya conocen, está Kahoot, Socrative y FlipQuiz, ¿no? Que ayudan en ese sentido con los concursos interactivos y divertidos, ¿no? Que aumentan la participación del alumnado, reducen ansiedad, ya lo habíamos mencionado, y los estudiantes pues responden desde sus dispositivos, no necesitan moverse al aula de clases. Y ahí están Socrative, FlipQuiz y Kahoot. Cuestionarios en Moodle, ¿verdad? La autoevaluación en entornos virtuales, que es lo que nosotros hemos venido haciendo, y crean también ese espacio seguro para el aprendizaje, ¿no? Los estudiantes pueden familiarizarse con el tipo de preguntas que encuentran, permite repasar contenidos de forma autónoma y a su propio ritmo, y pues es ideal para la preparación para evaluaciones ya más formales, que eso es lo que hemos venido trabajando, ¿no? El Nearpod es una herramienta que también sirve para la evaluación en tiempo real durante la clase, y aquí pues el docente formula preguntas y visualiza instantáneamente las respuestas de los estudiantes o de los participantes, ¿no? Esto permite adaptar la enseñanza según los resultados del grupo, ¿verdad? Si es necesario retomar algún tema, y facilita la identificación de conceptos que necesitan algún refuerzo en el momento. Las metodologías activas, sabemos nosotros que transforman la evaluación en una experiencia de aprendizaje en sí misma. Y esto no solo en medir lo que se sabe, ¿no? Porque buscamos ver, ya lo vimos, el aprendizaje en servicio, ¿no? El design thinking y el escape rooms, ¿no? Como a modo de resumen, ahí los hemos colocado, ¿verdad? Porque, ¿por qué decimos que el aprendizaje en servicio? Porque usan estructura flexible y una escritura reflexiva con los diarios de campo, ¿no? Y esto evalúa no solo el conocimiento técnico, sino que la parte personal y social. El design thinking, porque aunque haya un paso a paso, el último paso no es el último paso, realmente es un paso para regresar, no a los anteriores, y recibir esa retroalimentación constante. Y el escape rooms por las sesiones, ¿no? De repaso colaborativo, donde los estudiantes pues resuelven enigmas lógicos, y si se cuenta, pues para la calificación final, pues aumenta también el compromiso y la participación de todos. Ahora bien, todo esto nos debe de llevar a la meta de evaluación, es decir, evaluar la evaluación. Los docentes de hoy en día ven más allá de evaluar estudiantes, porque esto también debe de implicar una reflexión crítica sobre sus propios sistemas de evaluación. La evaluación es el proceso, naturalmente, o mejor dicho, la meta de evaluación es el proceso de evaluar nuestras evaluaciones. ¿Qué tan efectivos fueron nuestros instrumentos? ¿Realmente miden lo que queremos medir? ¿Cómo podemos mejorar? Esas son las preguntas que deberíamos de hacernos en la meta evaluación. ¿Por qué? ¿Por qué importa hacerse estas preguntas? Sencillo, porque eso nos ayuda a mejorar continuamente nuestra práctica docente. Eso asegura que nuestras evaluaciones sean más justas y válidas, y nos ayuda a identificar sesgos o limitaciones en nuestros propios métodos y criterios. Esta es una invitación constante, ¿no? A reflexionar.
¿Cuándo fue la última vez? Y aquí es buena pregunta que les dejé aquí en esta parte final. ¿Cuándo fue la última vez que usted como docente cuestionó críticamente su propia forma de evaluar? ¿Fue en la clase anterior? ¿Fue el año pasado? ¿El antepasado? ¿Hace 10 años? ¿Hace 20 años? ¿Cuándo fue esa última vez que usted se criticó esa forma de evaluación? ¿A qué puntos llegó? ¿Qué mejoras hubieron? ¿Qué retrocesos hubieron después de esa evaluación? Es importante que lleguemos a ese punto de la metaevaluación. Y aquí, pues, ¿qué prácticas podemos desarrollar para favorecer esa metaevaluación? Pues, primero, elaborar informes cualitativos. No quedarse solo con las calificaciones numéricas. Como tienen todos de 90 para arriba, todo está bien. Todo funcionó, todo estuvo belleza. No hubo nadie, no, nadie reprobó, estuvo todo perfecto, ¿verdad? No debe de quedarse en ese análisis, ¿no? La parte de la metaevaluación. Escribir descripciones detalladas del progreso individual, y eso implica ir caso a caso, ¿verdad? Individuo por individuo, sujeto por sujeto. Documentar la trayectoria real del aprendizaje de cada estudiante. Identificar y registrar los obstáculos que ellos enfrentaron en su proceso, ¿verdad?, de evaluación. Que quizás estuvo algún ítem mal redactado, que quizás el reactivo no fue planteado de la mejor manera para verificar el alcance de la competencia, en fin, muchas cosas. Pero lo importante es que identifiquemos esos obstáculos. Número dos, pues contrastar criterios con colegas. Aquí volvemos a la acción colectiva, asociada, social de la labor docente, pues en este caso compartir los instrumentos de evaluación con otros profesores y ver si para ellos también está entendible o si hay alguna oportunidad de mejora. Discutir y validar juntos los criterios utilizados, los reactivos utilizados, asegurar que haya coherencia entre lo que planificamos, lo que ejecutamos y lo que evaluamos, ¿verdad? También es otro ejercicio que debemos hacer y verificar en este caso equidad y alineación con objetivos del programa, ¿verdad? Porque a veces evaluamos cosas que están muy desconectadas con la realidad del programa de estudio en el cual pues estamos interviniendo como profesores. Número tres, solicitar la información u opinión de los estudiantes, y este es clave también porque esto es una retroalimentación de quien está siendo evaluado, ¿verdad? ¿Cómo se sintió? ¿Qué percibió? ¿Qué oportunidades de mejora identificó? Y en este caso, pues, implicaría en ese sentido valorar la perspectiva del estudiante como fuente de mejora y usar sus comentarios para ajustar esos instrumentos y aumentar la transparencia y la justicia en el proceso de evaluación. A veces aquí podría servir también esa evaluación docente, ¿no? Y a veces el detalle es que muchas veces lo dejamos como algo como que, bueno, me evaluaron mal porque lo reprobé o porque no les di 100 a todos. Puede ser que haya una cuota de razón en eso, pero créanme que no es la realidad del 100% de los casos. Siempre puede haber oportunidad, identificarse oportunidades de mejora a partir de los comentarios que realizan nuestros estudiantes en las evaluaciones docentes. Por eso es importante que si ustedes no han tenido la oportunidad de solicitar esa evaluación docente, solicítenla. Solicítenla con su coordinador, aunque no les dé la retroalimentación, pero por lo menos tómense el tiempo de ver, ¿no? ¿Qué les están diciendo sus estudiantes para que ustedes también pues puedan favorecerse, ¿no? En este ejercicio de reflexión. Finalmente, vamos a hacer un resumen, ¿no? Que de las cosas que nos tenemos que llevar de esta lección. Número uno, hay 5 principios que deben de ser nuestra brújula en la transformación educativa para la enseñanza como para la evaluación. Primero, que nosotros como docentes somos mediadores, ¿verdad? Y aquí abandonemos todas esas partes tradicional que ya hemos tocado en las lecciones anteriores, sino que empoderemos de nuestro rol de acompañante, de orientador. Y aquí pues el conocimiento se construye, no se entrega ya listo, se construye, se va diseñando, se toman las experiencias, se toman las miradas, las perspectivas, las investigaciones que van realizando los estudiantes, porque puede haber un vacío y ese vacío se puede llenar mediante la investigación. Las metodologías activas, ¿no? Mencionar que estas estrategias, y aquí es importante, ¿no? De mencionar,
el Flipped Classroom, la gamificación, el aprendizaje en servicio, el design thinking, tienen algo en común. Si ustedes lograron percibir, los estudiantes están en el centro. Y esto no es una cuestión de moda, no, son estrategias, son herramientas que han sido probadas anteriormente. Y ustedes van a encontrar literatura y la mayor parte de la gente tiene mayor aceptación y siente o percibe mayor aprendizaje cuando están estas herramientas, ¿verdad? Y voy a tratar de compartirles algunos artículos donde hemos ya tenido esa oportunidad, ¿no?, de fundamentar eh, estas herramientas. Evaluar para aprender, no para castigar. Esto debe de, más bien que debe de ser el ejercicio de la evaluación, una evaluación más de carácter formativa. No es para castigar ni para controlar, es para mejorar, para apoyar, para orientar, para motivar. Y aquí las TIC nos ayudan infinidad horrible, ¿no? Es extremadamente increíble cómo las TIC nos pueden ayudar a hacer esto de manera continua, ¿no? Y personalizada. Yo no, honestamente, si ustedes me preguntan hace 20 años atrás, yo no me imaginaba, ¿verdad?, el alcance que hoy pueden tener estas herramientas de la tecnología que nos ayudan en gran manera. Y no tenemos que ser enemigos de ellas, sino que también tenemos que aprender a usarlas para que nosotros también nos podamos blindar en este proceso, ¿verdad? Tenemos que recordar la triada evaluativa, ¿no? Aquí es donde el estudiante se autoevalúa, coevalúa y desarrolla pensamiento crítico. No solo es lo que el profesor dice, el estudiante tiene voz propia en su valoración y debemos de escucharlo y tomarlo en cuenta. Aquí pues vamos a recordar que el docente de manera final, ¿no? El docente también está en un proceso de aprendizaje, entonces debe de haber una reflexión permanente como quinto punto. Y la meta evaluación es la que nos ayuda a revisar qué funcionó, qué definitivamente no funcionó y qué debemos ajustar, ¿no? Esto es el punto de partida de la disposición del docente a cuestionarse. Si no hay estos 5 elementos, no hay ninguna metodología que pueda funcionar para que usted pues, pueda estar en una mejora continua, para que sus estudiantes puedan evolucionar y pasar de meros receptores a tomar participación, voz y voto dentro de su proceso de formación, ¿verdad? Con esto concluimos esta unidad número 3 del diplomado. Y a continuación, pues voy a dejar, igual que en los anteriores, la evaluación formativa con unas preguntas, no con el ánimo de castigar nuevamente, sino que con el ánimo de encauzar, ¿no?, el aprendizaje que hemos obtenido en esta lección y en esta unidad número 3. Los espero en la última unidad de este módulo, esperando, ¿verdad?, que los niveles 1, 2 y 3 hayan cumplido con sus expectativas y que el cuarto, pues, sea ya la parte apoteósica de este módulo. No me resta más que agradecerles y esperarles en la siguiente lección, recordándoles que deben hacer la evaluación formativa. Muchas gracias.